Más economía y menos política. En Diario El Universo, Pablo Lucio Paredes, para quien el mayor problema de un país pasa porque en sus instancias de poder, las actuaciones políticas superan a las económicas. Un estudio donde mencionan que peruanos y chilenos son los ciudadanos a quienes menos les interesa la política. Y obviamente, viene la duda. ¿No será una de las razones del relativo éxito que han tenido esos dos países? No es bueno entonces que los ciudadanos se interesen en la política, pero ¿no será verdad que las grandes decisiones de un Estado y de una sociedad dependen de una decisión política? La realidad es más flexible y no tan acartonada como lo sostiene Pablo Lucio Paredes. El ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, lo aclara mejor. Cuando se hace política pública se toman decisiones políticas, como su nombre lo indica, con instrumentos de carácter técnico, pero que responden a quien tiene el poder. Cuando el poder estaba en manos de los banqueros, la prioridad para recibir recursos eran los salvatajes bancarios y las securitizaciones. Hoy, que el poder lo tiene el pueblo ecuatoriano, las prioridades son hospitales, escuelas, carreteras, becas, hidroeléctricas. La prioridad es nuestra gente. La política no es mala, el poder no es malo. Lo malo es que no se utilice para servir, sino para servirse de él, como lo hicieron gobiernos del pasado. La política económica no es neutra y aunque utilice conocimientos técnicos, responde a la distribución del poder en la sociedad. Por lo que proponer más economía y menos política es un sinsentido. Por eso, si los ecuatorianos honestos, comprometidos, no nos interesamos en política, como nos quiere sugerir el analista de oposición, quienes van a hacer política serán precisamente los otros, los que utilizaron el poder para servirse, los que nos dejaron hastiados de sus políticas y que hoy pretenden decirnos que todo debe ser técnico. Decisiones políticas con instrumentos de carácter técnico. Decisiones políticas tomadas por políticos honestos. El presidente Correa en el seno de la UNESCO en París. Aunque la ciencia y tecnología son necesarias, el problema del desarrollo no es técnico, es básicamente un problema político. ¿Quién manda en una sociedad? ¿Las élites o las grandes mayorías? ¿El capital o los seres humanos? ¿La sociedad o el mercado? Eso es lo que está en la raíz de la crisis europea. Todo está en función del capital. Así no tiene que ser. La solución de la crisis pasa por recuperar el control de los ciudadanos sobre el capital y de la sociedad sobre el mercado. Más política honesta y menos medidas económicas impuestas por los grandes capitales en detrimento de las sociedades y menos tecnócratas neoliberales. Pero Pablo Lucio Paredes dice que la economía es el mundo del derecho y responsabilidades, la política, el de la imposición. Brillante definición del analista. ¿O sea que el mismo Premio Nobel de la Economía está equivocado? Pues Joseph Stiglitz sostiene que la ciencia económica es una de las grandes responsables de la crisis europea. En su libro Caída libre, el libre mercado y el hundimiento de la economía mundial del año 2011 se puede leer. Debe incluirse a la ciencia económica como una de las principales responsables de la crisis que vivimos. La ciencia económica proporcionó a los grupos de poder argumentos sobre la capacidad y eficiencia de la autorregulación de los mercados. Y como dice el presidente Correa, ideología disfrazada de ciencia. Pablo Lucio Paredes. Más economía y menos política. Lo más destacado del absurdo.